Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Muy bien, vamos a continuar nuestra lectura donde nos quedamos, en el capítulo 9 de Romanos y versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro de deshonra? Habíamos estado viendo cómo Pablo nos lleva en su disertación a los judíos, ¿verdad? Y enseñándonos al mismo tiempo a nosotros de cómo Dios allá en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. O sea, yo tengo la libertad de hacer conforme yo vea que es mejor, ¿verdad? O conforme yo quiera. Entonces aquí Pablo se está adelantando o está poniendo las preguntas que posiblemente le podía hacer el pueblo de Israel, sobre los conceptos que él está advirtiendo. Y entonces está diciendo, bueno, pues si Dios ya determina quién va a ser salvo o quién va a ser elegido y quién no, ¿para qué me preocupo? ¿Por qué me eché la culpa si yo no soy escogido y voy a ser una persona condenada, ¿verdad? No me puede echar la culpa a mí, ¿verdad? Es lo que diría un judío. Entonces Pablo nos dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la respuesta de Pablo es, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, si no entiendes las cosas, ¿por qué te pones a discutir con Dios? Es querer ponernos a la altura del Señor. Y tenemos que reconocer que somos polvo delante del Señor como para ponernos a su altura. Conocemos tan poco de Dios, solo conocemos lo que se nos reveló en Cristo, pero la inmensidad de Dios es otra, ¿verdad? Que no alcanza ni siquiera nuestra comprensión. ¿Quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Buenos días, pastor. Y aquí nosotros tenemos que pensar en lo que es la obra de un alfarero que hace vasijas de barro. Nosotros como pueblo ya no tenemos mucho contacto con esa cultura del barro. Todavía tenemos recuerdos, todavía tenemos las vasijitas de barro por ahí, pero pensemos, ¿para qué hace un alfarero su obra? ¿Para qué la hace? Para que sea útil, ¿no? Lo que hace es porque es necesario, porque es útil. Y en nuestra cultura, vamos a decir en términos generales, todo lo que hace el alfarero es para que sea útil y beneficioso en la vida diaria. Si hace una cazuela para que tengamos en qué guisar, si hace una olla para que tengamos en dónde hervir, si hace un comal, como les platicaba yo que descubrí comales de barro, es para que cozamos nuestras tortillas. Pero todo es para útil. Entonces, ¿por qué habla aquí Pablo en vasos de honra o para honra y para deshonra, verdad? Entonces, tenemos que, bueno, el alfarero trabaja para deshonra. Eso es lo que nos tenemos que, en nuestra cultura no lo vemos, pero les voy a decir que en casi todas las culturas antiguas, todo, pero absolutamente todo se hacía de barro, porque todavía el uso del metal no estaba en el conocimiento popular. Pero yo no sé en la cultura judía, pero en muchas culturas había vasijas para honra, para cosas decentes, y había vasijas para cosas no tan decentes. Y les voy a poner un ejemplo. Los chinos
tenían, y yo creo que todavía en muchos pueblos rurales todavía lo manejan, que tienen una especie no de cántaro, de una vasija alta, larga, con cuello ancho, que lo usan para depositar sus excrementos. Y esto en la Europa de la época medieval se usaba en muchos pueblos. En los relatos de Mark Twain en su viaje por Europa, relata que cuando iba entrando a los pueblos rurales italianos, no se soportaba el olor que flotaba sobre el pueblo, porque acostumbraban en el piso alto tener la vasija de los desperdicios, o sea, de los excrementos. ¿Sí? Entonces, olía todo el pueblo porque estaba arriba, porque era en la parte alta de las casas, todo el pueblo olía mal. Y como dice el hermano Pedro, en el tiempo, pues, vamos a decir, del Renacimiento, en el París de la corte de los grandes reyes de Francia, los excrementos corrían por la orilla de la banqueta. Por ahí corrían, sí, en la orilla de las calles, y a las damas elegantes había que ponerles de la carroza una tablita para que bajaran sin mojarse sus sandalias de raso, ¿verdad? O sea, y luego nosotros pensamos, ¿por qué había tantas epidemias? Pues ahí la razón, ¿verdad? Pero lo que les quiero yo hacer entender es que en casi todas las culturas había vasijas de barro para usos, les digo, no tan decentes, ¿verdad? No tan decentes, no se podían mencionar esos. Ya nosotros en nuestra época, aún las abuelitas ya conocimos otro tipo de implementos, ¿verdad? El bacín, pero ya metálico, ¿verdad? Entonces, por eso en nuestra mente no cabe esas ideas. Les digo, yo no estoy seguro que en la cultura judía lo hubiera, pero sí sé que en la cultura judía cualquier vasija que se contaminaba era una vasija que había que destruir. Era un vaso que no era adecuado para uso, entonces había que destruirlo. Si un leproso, si una persona enferma tocaba una de aquellas vasijas, había que romperla, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender la idea de vasos de ira y vasos de misericordia, pero no fueron creados para ese uso, sino que se contaminan, y fíjense, se contaminan y tienen que ser destruidos. Entonces, tengamos esa idea en nuestra mente, porque nosotros en la lectura vamos a ir descubriendo el origen de estas palabras que Pablo nos está diciendo. Hermanos, nada más, sí. Déjeme leer, me permite leer, como sí. Dice la traducción al lenguaje actual, ajá, que confirma lo que usted dice, el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Sí. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales, sí, y también una vasija de uso diario. Sí. O sea, no está hablando de que Dios hizo unas vasijas para desecho, para destrucción, ¿verdad? Sí. Sino que unas para usos especiales y otras para usos común. Sí. Ahí todavía no es tan fuerte la comparación, pero ya hay una comparación, ¿verdad? Que son distintas vasijas, ¿verdad? Entonces, Dios tiene la potestad de hacer como el alfarero las vasijas como Él las necesita, como a Él le conviene, ¿verdad? Y no tiene ninguna potestad la vasija para decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Como nosotros tampoco tenemos esa prerrogativa para dirigirnos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Y nosotros vamos a ver que la diferencia es de otro origen, ¿verdad? Y sigue diciendo, vamos a ver ahora el 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hasta ahí. Nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dice que Dios, queriendo probar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y nosotros recordemos allá en los primeros capítulos, ¿en dónde estaba la ira de Dios? ¿Se acuerdan? Dice que Dios en su bondad se demostró de muchas maneras para que la gente entendiera su bondad, pero que no quisieron entender, no quisieron oír. Entonces tuvo paciencia con ellos. ¿Se acuerdan de eso que leímos? Tuvo paciencia y ni aún así respondían. Y luego dijo, bueno, pues debo de ser un poquito más amplio con ellos, que son tan escasos. Y entonces extendió su longanimidad. Quiere decir, esa paciencia la hizo larga, esperando en la transformación. Pero ni aún así. ¿Y qué dice? Que iban acumulando ira sobre ira sobre ira para el día de la ira. O sea, para el día de la condenación. Entonces, ¿de dónde viene el hecho de que haya vasos de ira? ¿De dónde viene? De que no supimos responderle a Dios cuando Él mostró su bondad, su paciencia y su longanimidad. De ahí vienen los vasos de ira. ¿Por qué? Para muchos comentaristas resulta muy difícil reconciliar o tratar de entender la idea de que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Lo amó de tal manera, con la condenación de los vasos de ira, esa elección para vasos de ira. Pero se nos olvida que el dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, está ofrecido efectivamente para todos, pero no todos responden a ese ofrecimiento de Dios. Entonces, los que responden ya están preparados, llamados para ser justificados y para recibir la gloria de Dios. Pero los que no responden, entonces esos que no responden ya están siendo preparados para vasos de ira. Ahora, nosotros tenemos el ejemplo perfecto en Pablo. Pablo había oído. Pablo conocía las Escrituras muy bien. Todavía los gentiles no las conocían, pero él las conocía muy bien. Y había oído del Señor y le pareció anatema, una ofensa a Dios. Y no oía por nada del mundo. Tanto no oía que empezó a perseguirlos y a llevarlos al tribunal para que los ajusticiaran y los mataran. Entonces, ¿qué era Pablo? ¿Qué era? Un vaso de ira. Y luego sigue diciendo aquí, ¿verdad? En lo que leímos. Dice que Dios en los vasos de ira muestra su poder, para que se den cuenta el poder de Dios, ¿verdad? Cómo va a ser. Aquellos vasos que nunca responden van a ser destruidos. Ahí se verá el poder de Dios, ¿verdad? Y lo soportó con mucha paciencia. Pero también para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es? Un vaso de ira, recalcitrante, que no quiere entender, que no quiere oír, pero por misericordia de Dios, que está mostrando Dios su misericordia, se convierte en vaso de misericordia. No porque lo buscó. ¿Acaso Pablo buscó responderle al Señor Jesús? Por nada. Pero sin embargo, Dios, que conoce profundamente y que conoce todas las cosas, sabía
Y Pablo lo declara luego, dice, yo por ignorancia no entendía, no iba al espíritu de la Escritura, nomás se quedaba en la letra. Yo por ignorancia pequé con el Señor persiguiendo a la iglesia. Entonces, esos vasos de ira pueden ser por ignorancia, pueden ser por desconocimiento, pueden ser por terquedad o por maldad. Y en esos tramos es donde el Señor ejerce su misericordia, ¿verdad? Para que la misericordia del Señor, ¿verdad?, se mostrara en esos vasos de misericordia que Él preparó para su gloria. ¿Qué dice el Señor de Pablo cuando lo llama y lo jala hacia Él? No necesita más que presentarse delante de Pablo. ¿Qué quieres, Señor? No necesita más. ¿Qué quieres?, le dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos cómo se muestra la misericordia de Dios con los que no responden, con los recalcitrantes, pero que Dios conoce que tienen un de verdadero amor por Él. El pastor Vaqueiro nos decía en el seminario que tenían una fe auténtica, pero una teología equivocada. Entonces, si tu teología es equivocada, tu fe la depositas de una manera equivocada también, pero la fe es auténtica, ¿verdad? Entonces, eso conoce el Señor, ¿verdad? Eso conoce el Señor y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que no es porque el Señor separe a unos para bien y a otros para mal. Él los llamó a todos para bien. Yo no quiero que la muerte del impío, sino que se arrepienta y se salve, ¿verdad? Pero hay algunos que con todo y la bondad del Señor y el deseo del Señor y el amor del Señor, no son capaces de ceder a la voluntad del Señor de salvarlos. Esos son los vasos de ira. Pero algunos vasos de ira, el Señor tiene misericordia de ellos porque conoce el fondo de ellos, ¿verdad? Y entonces vienen a convertirse, para gloria del Señor, en vasos de misericordia, como lo fue Pablo, ¿verdad? Entonces espero que esto nos aclare un poquito. Estos pasajes son bien controvertidos y mucha gente se ha hecho garras, se ha, discutido y tratando de entenderlos. El mismo comentarista que yo leo dice que la palabra hay que verla como está, no tratar de, en nuestra mente humana, tratar de conciliar esas teologías del amor de Dios y la elección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no la entiende. Él no lo entiende. Entonces, a cada uno de Dios nos ha dado una cierta manera de ver las cosas. Y yo aquí en esta lectura me he estado dando cuenta cómo Pablo va siguiendo un camino, ¿verdad? Y entonces nos va hablando de cómo el Señor va actuando con cada quien. Y Él es tan humilde que no dice como yo, ¿verdad? Pero ahí está el ejemplo. Ahí está Él, un vaso de ira recalcitrante, fue convertido en vaso de misericordia. Muy bien, entonces dice el 24, a los cuales ha llamado, ¿verdad? O sea, a nosotros. ¿Ven cómo ahí se incluye? A nosotros. Y cuando habla de nosotros, no está hablando del pueblo cristiano, está hablando de los judíos, porque Él es judío. A nosotros. Y también, y ahí ya lo hace extensivo, a los gentiles. O sea, así como Dios tiene misericordia de los imposibles de convencer judíos, también tiene misericordia de aquellos imposibles de conocer gentiles, ¿verdad? Con ambos actúa la misericordia de Dios para convertirlos cuando Él sabe que hay en ellos verdadero amor por Él. O sea, una fe auténtica, como decíamos, ¿verdad? Seguimos con el 25.
también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo nos pone un ejemplo de los profetas, ¿verdad? Y entonces nos pone a Oseas, ¿verdad? Como las palabras de Oseas, nosotros sabemos que cuando le dice Dios: ve y llama para que sea tu esposa a una mujer adúltera, entonces cuando nacen los hijos, esto es para demostrarle al pueblo lo que era, porque el pueblo había adulterado delante de Dios adorando a otros dioses. Entonces la vida de Oseas iba a ser la representación de la relación de Dios con el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando nacen los hijos, los nombrecitos que les pone: Jezreel a uno, y a otro Lo-Ammi, y al otro Lo-Ruama. Y Lo-Ammi significa no pueblo mío, y Lo-Ruama no compadecida, sí. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Oseas le habla al pueblo de Israel. Entonces, pero dice también que ahí mismo donde había sido llamado no pueblo, o sea, el pueblo desobediente que Dios desconoce porque le han fallado de todo a todo, después lo va a llamar mi pueblo, ¿verdad? Al pasar el tiempo lo va a llamar mi pueblo. Y a muchos tratan de usar este pasaje para decir que está llamando al pueblo gentil, que no era pueblo de Dios, pueblo de Dios. Pero estas palabras son para el pueblo de Israel. Y luego en el siguiente dice, el 25, y en lugar donde se les dijo, bueno, serán llamados pueblo mío, y allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y si ustedes se fijan, ya no se trata de nación, ya no se trata de pueblo. Primero a Israel le iba a llamar pueblo mío, pero después iban a ser llamados hijos del Dios viviente. Y ya hijos es una cosa personal, es una relación personal, ya no como pueblo. Entonces aquí nosotros ya lo podemos aplicar a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Porque ya es una relación personal que Dios tiene con aquellos que se acercan a Él. Y seguimos con el 27, muy bien. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, no nada más nos pone el ejemplo de Oseas, también nos pone un ejemplo de Isaías. Y el de Oseas es donde Dios desconoce la relación con su pueblo, pero le asegura su fidelidad y que lo volverá a llamar pueblo mío, ¿verdad? Pero en Isaías el tema es diferente. Dice que aún como si fuera como la arena del mar su pueblo, solamente el remanente será salvo. Y esta idea del remanente está presente en la Escritura constantemente. No todos van a ser salvos, no todo el pueblo de Israel, ni tampoco todos los que se dicen cristianos van a ser salvos. Porque aquí Isaías dice que solo el remanente del pueblo de Israel será salvo. ¿Y qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, que no es nada más porque nos decimos cristianos, sino que es algo que va más allá. Y aquí Pablo nos los va a explicar más detalladamente más adelante y no me quiero adelantar. Pero entonces habrá una
acción de Dios. Dice que el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y con prontitud no se refiere a que ya mañana, sino se refiere en el tiempo en que lo hará. Así como el diluvio vino cuando lo anunciaron y lo anunciaron, 120 años estuvo anunciándolo Noé, y luego de repente llegó y se cumplió. No hubo con que, pues un poquito llueve ahora y otro poquito mañana y vayan pensando porque va a llover más pasado mañana. No, fue de golpe. Eso es con prontitud. Igual fue con Sodoma y Gomorra, ¿no? Vino el fuego del cielo y destruyó la ciudad con prontitud, ¿verdad? Y dice que así será cuando el Señor ejecute su juicio, ¿verdad? Con prontitud. Entonces, como ladrón en la noche, dice Jesús, ¿verdad? Y dice que 2 estarán acostados y uno será dejado y el otro será quitado. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Que cuando no lo esperamos. Y también dice, como dice Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir? Destruidos por completo, gracias a la misericordia de Dios que nos deja descendencia. Por eso Isaías dice que un remanente, ¿verdad? O sea, una pequeña cantidad de toda aquella multitud, ¿verdad? No todos, sino una pequeña, los que realmente tienen ese sentido de amor hacia el Señor, verdaderamente lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? ¿Qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pensemos en los gentiles. Los gentiles eran despreocupados, vivían como les daba la gana, tenían muchos ídolos, muchos dioses. Los dioses regían su vida para que pelearan, para que hicieran, vivían en un desorden total, ¿verdad? Pero esos sí eran muy religiosos, cumplían muy bien con los ritos de sus dioses, ¿verdad? Y dice, esos pueblos, este pueblo pagano, ¿verdad? Fue el que ni siquiera le interesaba la justicia, ni conocía, ni había leído nunca las Escrituras. Fue el que alcanzó la justicia, ¿verdad? Y Pablo aclara, la justicia que es por la fe. Porque este pueblo feo, así como era, cuando llegaron Pablo y Bernabé, que fueron los primeritos que salieron hacia los gentiles a predicar, entonces oyeron y pusieron atención. Y entonces les predicaron cuando se juntaban con los judíos. Pero cuando estaban reunidos con los judíos dijeron, no queremos saber nada de eso que tú hablas. Y entonces se salen Pablo y Bernabé y dice, bueno, nosotros la palabra era primero para ustedes, pero si ustedes la desechan, no se consideran dignos de la salvación del Señor, entonces vamos a predicar acá a estos otros, a estos feos, porque el Señor dijo que fuéramos luz a los gentiles. Entonces se van y aquellos gentiles feos, horribles, oyen y creen y se convierten, sin haber buscado la justicia, sin conocer las Escrituras, sin tener un trasfondo que les ayudara a conocer a Dios, pero creen la palabra cuando la oyen. Por eso estos que no buscaban la justicia, no iban tras la justicia de Dios, la reciben por la fe. Es lo que nos está diciendo Pablo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y fíjense que no dice iban tras la justicia, sino iban tras una ley de justicia.
O sea, la justicia de Dios no les importaba tanto. Lo que les importaba era la ley, los preceptos que estaban escritos. ¿Recuerdan lo que dijimos acerca de para qué era la ley? Que Pablo nos lo dice en los primeros capítulos, para que conocieran el grado de pecaminosidad que tenían. Por eso la ley condenaba. Era como es en la actualidad. ¿Para qué nos sirven las leyes? Para que sepamos cuándo fallamos. Y entonces nos llevan ante el tribunal, nos acusan y nos condenan. Para eso era la ley, para que supieran qué tan pecadores eran. Pero la ley no tenía poder para hacerlos obedientes a la ley, ¿verdad? Entonces, ellos iban tras la ley, no tras la justicia que había en la ley. Iban tras la ley de justicia. Y aunque la ley era santa, la ley era buena, tenía cosas buenas, ellos no se preocupaban, simplemente se preocupaban por cumplir, por hacer. ¿Saben de cuál era el problema de ellos? Que no sentían necesidad de confiar en Dios, de buscar la misericordia de Dios. Y ahí nosotros vemos en el Antiguo Testamento el caso especial de David. ¿Por qué David fue amado de Dios? Porque David iba y reconocía que él obraba mal y pedía la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, Señor, el Salmo 51. Ten piedad de mí. Él reconocía que no estaba bien y que no estaba bien delante de Dios y necesitaba de Dios, de la misericordia de Dios. Y en el Salmo 71 también lo tenemos, que David habla de que su justicia, la justicia de Dios, solamente me sostendré o me ampararé en tu justicia. Y esa es la diferencia con los demás judíos, que ellos usaban sus obras, su propia justicia, el hacer, el cumplir la ley, que no podían cumplirla. Por eso viene la condenación, no podían cumplirla toda. Y si no cumples toda la ley, ya eres condenado de toda la ley, ¿verdad? Entonces, ahí es donde fallaron los judíos, que iban tras el cumplimiento de la ley. O sea, lo que yo hago es lo que me va a justificar delante de Dios. Mi cumplimiento de la ley es lo que me va a justificar. Por eso se habla de la justicia propia en lugar de la justicia de Dios. ¿Recuerdan dónde venía la justicia de Dios? En el sacrificio de Cristo. De Jehová, justicia nuestra, dice el Antiguo Testamento. Por el justo, este justo santificará a muchos, ¿verdad? Será justicia para muchos. Entonces eso es lo que el judío no reconoció. Entonces dice, iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. No alcanzó la justicia porque iba tras la ley, iba haciendo cosas personalmente, no esperando en Dios esa justicia, sino en sus propios haceres, en sus propias obras. Muy bien, seguimos adelante con el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces Pablo nos explica, dice, ¿por qué no alcanzó esta justicia que buscaba, este hacer de la ley? Porque iban tras ella no por fe. ¿Recuerdan cuando Pablo está explicando en las primeras partes de este libro de Romanos, nos dice que los que son de la fe de Abraham son los verdaderos judíos? No todos. No porque siguen la ley todos son, o sea, todos son pueblo de Dios, sino los que tienen la fe de Abraham. Y aquí no los dice, porque iban no por fe. O sea, no ponían su fe en lo que hacían, sino lo ponían en su poder de cumplir la ley, el poder humano.
O sea, lo que yo hago es lo que me vale. Y Pablo lo explica como por obras de la ley. Y pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezar en la piedra de tropiezo? Porque recuerden que cuando Jesús vino, Jesús les dijo, ustedes han creído que la ley tenía la salvación, creed en mí. Y se enojaron con Jesús. Y luego también les dice Jesús, ¿verdad? Antes os fue dicho, o sea, en la ley está estipulado todo esto, mas yo os digo, o sea, ahí nos está poniendo el ejemplo de que la ley tuvo su tiempo, tuvo su porqué, tuvo su función, pero cuando llega Cristo, entonces el periodo de la ley, o sea, aquel propósito que Dios tuvo al dar la ley, se cumple, ya está cumplido. Y entonces empieza otra, como dice el lenguaje teológico, otra dispensación, otra manera de tratar Dios con los humanos, y que es a través de Cristo. Antes fue a través de la ley de Moisés, pero ¿qué era? Para gobernar al pueblo, como tenemos nosotros las leyes actualmente, para gobernar al pueblo, para que el pueblo supiera cómo debía portarse, y para el que se portaba mal condenarlo. Esa era la función, porque quería un buen pueblo Dios. ¿Verdad? ¿De dónde levantar el Salvador? Con principios, con bases, con conocimiento de Él. Pero esa era la función de la ley. Entonces, cuando viene Cristo, entonces ya es otra cosa. Y un conocimiento que tenemos muy arraigado, porque viene de la Reforma, es de que, y no me van a dejar mentir que es cierto esto, que decimos muy seguido que Cristo cumplió la ley. Y como que de alguna manera, el cumplir Cristo la ley, entonces nosotros tenemos ya algo ganado. Pero Cristo cumpliendo la ley no ganó nada para nosotros. Lo que Cristo ganó fue con su muerte. Con su muerte ganó la posibilidad de ser justificados por Dios. Es con su muerte, no con su vida. Su vida fue ejemplo para nosotros. Sí, pastor. Entonces, ¿cuál es el lugar de la ley que podemos decir que tiene ahora? ¿Ya no tiene función? ¿O ha cambiado su función? ¿O solamente ha quedado una función parcial? La ley es una guía de comportamiento moral. Pero para nada nos sirve la salvación. Eso es lo que tenemos que aclarar, porque nosotros pensamos todavía, nos ponemos bajo la ley, o sea, nos ponemos en el mismo plan de los judíos, porque me porto bien. ¿Acaso cuando le hablamos a la gente no dice si yo me porto bien? ¿Yo qué necesidad tengo de lo que ustedes me hablan? Yo me porto bien, yo soy bueno. No le hago mal a nadie. O sea, ¿en dónde está la justicia? En lo que hago. O sea, están bajo la ley todavía, y de alguna manera la Reforma nos dejó bajo la ley en cuanto a comportamiento y vida diaria. Pero lo que aprendimos en Pablo es que siendo justificados y puestos en Cristo, ya no nos manejamos con la ley, sino el que rige nuestra vida es el Espíritu Santo. Y que hace posible que ese cumplimiento de la ley, que era imposible para el humano, sea posible para que el que está dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿No? No la entiendo muy bien. Yo no la entiendo Nomás déjame volver a... Cuando nosotros nos apoyamos simplemente en los 10 mandamientos, estamos siguiendo la ley. Estamos tratando de cumplir los deseos de Dios por medio de la ley. Pero no se puede, no tenemos poder para portarnos bien en todas las circunstancias. Entonces, ¿cuál es la manera que Dios proveyó para nosotros de ya después de Cristo para vivir una vida santa delante de Él? El Espíritu Santo. Sí, ese es nuestra mecanismo, nuestra vía de poder hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, por ejemplo, la ley podría ser
como si fuera un espejo donde yo puedo ver donde ando bien o mal. Sí, claro. Es así, ¿verdad? Sí, así es, sí. Ahí podemos ver qué tan mal andamos, porque andar bien, bueno, pero qué tan mal andamos, porque cuando fallamos, entonces qué tan mal andamos, ¿verdad? Pero la manera de vivir la vida cristiana es por medio del Espíritu Santo. Sí, Aaron, por favor. A mí me ayudó mucho, hermana, en una ocasión, aquí tomándonos el café, que usted me explicó como 3 secciones o 3 normatividades que había en la ley, que una era la parte moral, la otra era la parte ritual, me parece. No sé si nos pudiera explicar eso, y eso también ayuda un poco por lo que hablaba, porque bueno, Dios no cambia, el carácter de Dios moralmente es el mismo, o sea, nuestro Dios es el mismo, el del Antiguo Testamento que tuvieron ellos, que el que tenemos hoy, porque Dios no es Dios de muertos. Bueno, entonces, si el Dios de hace 2000 años aborrecía el pecado del adulterio y aborrecía el pecado de la mentira y aborrecía el pecado de rebelarse a los padres y aborrecía el pecado de codiciar, etcétera, es el mismo Dios, el mismo carácter moral. Dios no cambió. Entonces me ayudó mucho lo que usted me explicó de las 3 divisiones, ¿no? Algo así, o secciones o clasificaciones de la ley. No sé si nos los pudiera revisar de nuevo o repasar. Bueno, lo que pasa es que Pablo mismo nos lo dice en sus cartas, que toda la parte ceremonial y litúrgica de la ley pasó. No tenemos obligación de todos esos. Lo único que queda es la guía, vamos a ponerlo así con esas palabras, la guía de los 10 mandamientos, porque es la parte moral de la ley, ¿verdad? Esa, no estamos sujetos, que si no cumplimos estamos condenados. Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta? Porque la ley condenaba. Si nosotros nos ponemos bajo la ley, si fallamos a uno, estamos condenados. Pero no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos puestos en Cristo, justificados de Dios cuando nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, puestos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, y de ahí en adelante nuestra vida regida por el Espíritu Santo. Por eso Pablo recomienda, no te dejes manejar por la ley que hay en tus miembros, sino usa del poder del Espíritu Santo que Dios puso a tu disposición. Sí, hermana. Sí, entonces, ¿cómo podemos entender cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para poner la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir? Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cosa ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Entonces no es que Condenado, no hay condenación. Miren, además Jesús nace bajo la ley y cumple todo, una para no ser escarnio, ¿verdad? Y otra para poder liberar de la maldición de la ley a su pueblo. Por eso nace bajo la ley, ¿eh? Porque la ley era maldición para el pueblo judío. Entonces la maldición recae sobre Jesús, es convertido en maldición. Maldito aquel que es colgado en un madero, ¿eh? La maldición cae sobre él para poder liberar a su pueblo de la maldición de la ley. Así lo dice en sus cartas, ¿eh? Por eso es que nace bajo la ley y cumple todos los preceptos de la ley para ser como cualquier judío, para poder liberarlos de la ley. Hay tantas cosas en la Escritura que le escarbamos y vamos sacando detalles, ¿verdad? Sí, Aaron. También cuando, ahorita que hablaba la hermana de ese pasaje, me recordó otro que dice: porque la ley fue hecha para el hombre, sí, y no el hombre para la ley. Me parece que es cuando Jesús hablaba de que Él era el Señor del sábado. Porque pues alguien estaba muriendo el sábado y pues no lo podías atender porque pues es sábado, ¿verdad? Entonces pues hay que se muera. Ese es el único precepto de la ley que Jesús no cumple.
si se dan cuenta. Jesús trabajaba y hacía cosas en sábado, porque Él era Señor del sábado. O sea, Él está sobre la ley. Y yo creo ahí lo que también quiso dejar Jesús claro es el espíritu de la ley. Digo, pues está el caso de David, que comió los panes cuando venía huyendo de Saúl, comió los panes del templo y no le fue contado como pecado. Entonces, mucho, y que ahorita usted hablaba muy atinadamente, que caemos en el rito, en el cumplimiento de la actividad religiosa, y que también nos puede pasar a nosotros, que caemos en la tradición, como hay una película de violinista del tejado, ¿no? Tradition, y caemos en la activitis, pero el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios, perdemos el horizonte y por qué Dios lo hizo, y yo creo que ellos lo habían perdido, porque hay varios casos en la Biblia, no solamente este de David que tomó los panes del templo. Sí, a ver, era un asunto de supervivencia, se estaba muriendo el hombre. Y hay otros casos también más celosos y más discutibles, como el caso de las personas que tocaron cuando se iba cayendo el arca, y la estaban transportando y la tocaron y se murieron automáticamente. La verdad es que es bastante complejo, y al final tenemos que abrigarnos en un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios de amor que tenemos. Tenemos que descansar en eso, y usted también muy atinadamente decía, es que a veces el rito, el cumplimiento del rito nos estorba para tener la relación personal con Dios. Ahorita lo escuchaba. Miren, a mí en un tiempo me fue muy difícil entender eso de que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si vieran qué difícil me resultaba, aquí está la respuesta. La letra de la ley mata. Si yo me amarro a la ley, no voy a tener vida. Siempre voy a estar tratando de cumplir preceptos que nunca puedo cumplir completamente. Pero el espíritu vivifica, dice Pablo. Entonces, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, donde el Espíritu de Dios trabaja, en la gracia de Dios. Esa es la diferencia entre el comportamiento del judío que estaba bajo la ley y el comportamiento del cristiano, sea judío o griego o gentil, pero que está bajo la gracia. El Espíritu vivifica, porque ya no me baso mi comportamiento en seguir preceptos, que son letras, sino me baso mi comportamiento en dejarme guiar por el Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Verdad? Muy bien. Sigue. Bueno, por eso fue piedra de tropiezo, ¿verdad? Pongo en Sión piedras de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? Que la piedra de tropiezo y la roca de caído resultó ser Cristo para ellos, porque nunca entendieron que era enviado, que era para bendición de ellos, para rescatarlos de su maldición. Nunca lo entendieron, ¿verdad? Y a pesar de que hizo bienes y los ayudó y los sanó y los alimentó y todo eso, como quiera lo mataron. No, sus palabras no significaron nada para ellos. ¿Por qué? Molestaba a los más importantes, los hacía ver que había pecado en ellos. Y eso no les... Porque ¿a quién viene Cristo a salvar? ¿A quién? Los pecadores. Y ellos se consideraban pecadores para nada, eran puros, eran santos delante de Dios, empezando por el sumo sacerdote, los demás sacerdotes, los escribas, los fariseos, eran santos. Entonces, oye, eso de llamarnos pecadores y mezclarnos con el vulgo, como que no. Ahí está la suficiencia humana. Por eso se perdieron, ¿verdad? Sí. Ahora también, no nada más es en cuanto al pecado, sino también en cuanto a las jerarquías. Sí. ¿Verdad? Iban a perder, ellos sí. estaban perdiendo
su poder. Un lugar especial, Sí. su poder, ¿verdad? Sobre el pueblo. Sí. Y eso también es algo Era. que sigue sucediendo el día de hoy. El día de hoy, recordemos que en otras clases, en otros libros, hicimos el comentario de que el judío había tergiversado las cosas. Se supone que Israel es el pueblo de Dios, pero Israel, representado por los judíos de la época de Cristo, se habían apropiado de Dios. Ellos administraban a Dios a su antojo, era su propiedad. Entonces estaba la cosa al revés, ¿verdad? Se habían apropiado de Dios, entonces ellos creían que ellos podían manejar a Dios a su arbitrio, y no es así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos es esa arrogancia, ese saber que yo tengo, como dice el pastor, el poder, ¿verdad?, de administrar las cosas de Dios, ¿verdad? Y podemos caer nosotros en eso También, el día de hoy, sí. cuando nosotros decimos que queremos a Dios a nuestra manera. Sí. Es lo que estamos haciendo, un Dios a nuestra imagen. Sí, sí, en lugar de nosotros a la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, pero aquí fíjense que hay una advertencia, ¿verdad? Como pongo piedra de tropiezo en Sión, o sea, cuidado, porque también tú puedes tropezar, pero también aparte de la advertencia está el consuelo, pero el que creyere en Él no será avergonzado. Y son los humildes, los pobres de espíritu, los que se sienten, reconocen que hay pecado en ellos, los que tienen acceso al Señor. Muy bien, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita que hablaba de administrar a Dios, se me vinieron a la mente dos imágenes, ¿no? Está muy interesante su comentario, hermana, y de la del pastor, cómo administramos a Dios. Se me vino una imagen que yo creo que se le vino a la mayoría aquí, de la administración religiosa, que ya sabemos que es fácilmente identificable, ¿no? Vamos a llamarle, como muchos le llaman, la religión popular, que ellos administran a Dios. Pero también nos ha pasado a veces en algunas comunidades o congregaciones, no sé si evangélicas o pseudoevangélicas, que se erige una persona y dice: yo como profeta de Dios, y avienta la palabra, ¿no? Porque por mi palabra no lloverá 3 años, si se basan en Elías, no lloverá, y hasta que mi palabra diga que volverá a llover. Entonces la verdad es que a veces hacemos tan chiquito a Dios como un amuleto, y el problema es que la gente lo cree, mucha gente lo cree. Lo encajonamos a Dios, y entonces resulta que el hombre, el ministro de culto, no sé si consciente o inconscientemente, o ambos tipos de personas, comienzan a administrar a Dios. Y ahorita me lo recordé por el hermano, que me decía aquí al oído, me decía: pues que estamos igual. Sí. Sí, es un error muy común y muy humano, porque nos sentimos tan involucrados con Dios que pensamos que podemos hacer que Dios haga lo que nosotros deseamos. Miren, si simplemente con la oración, cuando le pedimos a Dios con la idea que cumpla nuestra voluntad, ahí estamos administrando a Dios. En lugar de pedirle conforme a su voluntad: Señor, si tu voluntad es que esto sea posible, por favor, concédemelo. Pero cuando esperamos que Dios cumpla, sí, ya oré. Yo me acuerdo de mi hijo mayor cuando estaba chiquito, que decía: mamá, por favor dame esto. No, mijito, no te lo voy a dar por esto. Pero si ya dije por favor. O sea, como si la palabra por favor le diera permiso para que le diera todo lo que pedía. Pero si ya dije por favor, ¿verdad? Y así nos comportamos a veces, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a estar tratando de actuar como actuaba el judío prepotente del tiempo de Jesús. Por eso no lo reconoció, porque se sentía que tenía más poder
que él representaba el poder de Dios y podía hacer como decidiera. Y fíjense que cuando nosotros estudiamos, ahora en estos días hemos estado revisando la vida de la Iglesia cristiana, porque se va a hacer un libro acerca de los 500 años de la Reforma. Entonces estamos revisando todas las cuestiones en el tiempo de la Reforma. Y pues, ¿qué pasa en la Reforma? En el Concilio de Trento, que igualan la palabra de Dios con la palabra del Papa. Tiene tanto poder como la palabra de Dios, porque el Papa es la tradición, es el que conoce la tradición, y la tradición está al mismo nivel de la Escritura. Entonces, ¿qué está haciendo? Un hombre está administrando las cosas de Dios a su antojo. Entonces eso se repite a través de la historia. ¿Por qué? Pues porque somos simples humanos, ¿verdad? Y tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, conocerla y ponerla en práctica para poder salir adelante de nuestra pobre humanidad. Pues muchas gracias, hermanos. Creo que ahora sí ya cumplimos con el tiempo.